Vamos a compartir una palabra de un texto que es muy conocido y que el Señor puso en mi corazón, que está en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 6, un personaje conocidísimo. Pero hoy vamos a leer Lucas 19 del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 6. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que siempre nos enseña, nos edifica y nos ayuda a entender grandes verdades, Señor. Pedimos que tú nos dirijas y que esta palabra sea una palabra de orientación, de bendición para cada uno de mis hermanos que hoy día están reunidos en esta hora. Te damos nuestra gratitud. Gracias por el tiempo, Señor, que podemos dedicar para honrar tu nombre. Gracias por todos los hermanos y hermanas que se han congregado. Gracias por todos los cumpleañeros y cumpleañeras de este año, que son seres que amamos, Señor. Que tu bendición esté con ellos, Señor. Particularmente con mi madre, con mi padre Isaías, que está ahí, Señor, en esta reunión. Que tú les bendigas, que son nuestros estandartes, Señor, en nuestra familia, los que nos enseñaron, los que nos trataron con tanto cariño, nos cuidaron, nos protegieron en nuestra infancia, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, porque de alguna manera, Señor, siempre estuvieron unidos en los tiempos difíciles para que nosotros pudiéramos salir adelante. Por eso te alabo y honro, Señor, a mi madre, honro a mi padre Isaí, Señor, que ha sido el hombre que nos ha legado los momentos más felices de nuestra vida, los recuerdos, los regalos, la preocupación y el cariño. Gracias te damos, Señor, por su vida y por todos nuestros hermanos que estuvieron de cumpleaños. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta historia de Zaqueo es una historia conocida, no tiene mayor complejidad la historia. Más bien me interesa, hermanos, hacer una pequeña meditación respecto a la causa por la cual Zaqueo va a tratar de ver a Jesús. Cuando uno encuentra a este personaje, tiene que comenzar entonces a tratar de sumergirse en los elementos costumbristas de la narración. En primer lugar, dice que Jesús, habiendo entrado Jesús en Jericó, por lo tanto, si vamos a ubicar geográficamente esta narración, debemos ubicarla en Jericó. ¿Qué es lo que era Jericó? No era un pueblo pequeño, no era un pueblo insignificante. Jericó era una inmensa ciudad. Siempre fue importante. Entonces ustedes entenderán que cuando se habla de este hombre que era recaudador de impuestos, era como el ministro, no sé, como el servicio de impuestos internos que había en ese tiempo. Ellos reunían el dinero y tenían una situación bien particular. Sabemos que en ese tiempo Israel estaba bajo el gobierno político de los romanos, por lo tanto los romanos reunían impuestos. Pero como no podían traer tanta gente de Roma, lo que hacían era conseguir algunos judíos que quisieran este puesto, que era un puesto despreciado por el pueblo, en el cual ellos le cobraban a sus propios conciudadanos los impuestos y se los entregaban a Roma. Lo peor de esto es que no solo cobraba lo que correspondía, sino que parece que esto habían pasado por la Cámara de Diputados y Senadores, porque cobraban lo de Roma y cobraban un poco para ellos mismos también, o sea, le pegaban una cortada de cola a los impuestos de Roma, y si Roma pedía 3 denarios, ellos decían son 5 denarios. Y a lo mejor alguien reclamaba y decía, pero ¿cómo 5 si yo supe que eran 3? No, son 5. Y póngase con los 5 rapidito, si no,
aquí vamos a estar en problemas. Y, por supuesto, recibían los 5 denarios, le pasaban 3 a Roma, 2 se quedaban con ellos, y esta gente eran ladrones, reconocidos. Y así se enriquecían notablemente. Así que si vamos a hablar de saqueo, vamos a hablar del tipo que reunía los impuestos en una de las ciudades más grandes y que, por supuesto, estaba sobrado de recursos. Él no pasaba necesidad. Si nosotros pensamos en saqueo, es un hombre que desde el punto de vista de proyecto personal, desde el punto de vista de su desarrollo económico, este es un tipo que le había ido espectacular. No pasaba necesidad. Él no compraba teclú. Compraba timal y compraba café en fina selección, esas cosas ricas que nos gustan a algunos y que hacemos el sacrificio por comprarlas. Esas cosas compraba saqueo, pues compraba de lo mejor de lo mejor. Tenía la mejor casa, tenía la mejor ropa. Era una persona que seguramente la mansión que tenía tiene que haber sido ostentosa. Aparte de eso, era una persona que tiene que haberse vestido espectacular. Además que gastaba poquito, como era chiquitito, entonces ocupaba las tallas más chicas, le cobraban menos por la tela, si le hacían la ropa. Así que, de todas maneras, este tipo, si uno lo miraba de afuera que lo quiera, era un hombre exitoso. A eso es lo que quiero apuntar. Él es un hombre exitoso. Un hombre que cuando alguien lo mira, sin conocer lo que pasa en su vida, en su interior, dice, a este tipo no le falta nada. Y hay un texto de la Biblia que dice lo siguiente. ¿De qué le servirá al hombre, dice, si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Y este texto pone el acento en una situación que a veces nosotros no logramos percibir. Nosotros podemos tener la impresión que conocemos personas exitosísimas, que son empresarios, que tienen negocios, que tienen institutos de formación. A mí me ha tocado conocer por mi tema de trabajo personas adineradas, que tienen mucha plata y que han sido personas muy, muy exitosas. Y que donde quiera que van, todo el mundo los conoce, son personajes conocidos en las ciudades, se codean siempre con el alcalde, y son personas que todo el mundo conoce. Y uno debiera suponer que si le ha ido tan bien en la vida, si tienen una casa espectacular, recuerdo el conocido casa para allá, para el lado de Pedro Valdivia, más allá, Lonco, por ahí hay unos sectores súper exclusivos. Había unas casas enormes, me acuerdo conocer la casa de un capitán de barco que tenía como 5 pisos, la casa metida como en un bosque así, abajo estaban las lanchas, habían como 5 autos, 2 camionetas, tenía mucha plata. Pero si ustedes me preguntaban si ese hombre era un hombre feliz, no lo era. Si me preguntan a mí si ese hombre era un hombre satisfecho con su vida, no era un hombre satisfecho con su vida. Entonces, uno se pregunta, ¿qué le pasa a Saqueo, siendo un hombre adinerado, que viste bien, que tiene una buena casa, que usa buena ropa, que usa hartas joyas, que a lo mejor es reconocido en todas partes? ¿Por qué quiere conocer a un simple pastor, rabino, un maestro de la palabra? ¿Por qué lo quiere conocer? Y cuando uno encuentra y se hace esta pregunta, entonces uno necesariamente llega a la conclusión de que a pesar de su éxito, a pesar de su dinero, a pesar de que le ha ido bien en la vida, a pesar de que tiene varias cuentas corrientes y varias cuentas en los bancos ahí de, no sé, de las Islas Caimán, guardando plata para que no se le note que ha robado tanto, a pesar de todo eso, este hombre es un hombre necesitado. Y esto nos viene a revelar lo que es la realidad del ser humano. Nosotros tenemos más de una naturaleza. No es solo éxito económico, no es solo que tengamos recursos económicos, no es que tengamos una buena casa, no es que tengamos el auto del año, no basta con eso. Hay una necesidad dentro de nuestro corazón, hay una necesidad dentro de nuestra vida que cuando no está satisfecha, aunque tengamos todas las cosas materiales, eso no tiene ningún valor. Y nos toca conocer a nosotros a personas que por su experiencia de vida, por situaciones familiares, por la pérdida de un ser querido, ni contar la vida de algunas personas que han perdido un familiar, un ser querido muy cercano y después todo no tiene ningún significado. Ni la casa, ni el auto, ni la ventaja económica, ni el buen pasar, no tiene ningún sentido. Porque a lo mejor perdieron un hijo, una esposa, un esposo, algo les sucedió en su vida que le quitó incluso hasta las ganas de vivir. Saqueo era un hombre exitoso, Saqueo era un hombre sobrado de recursos, Saqueo era un hombre reconocido. Y era reconocido hasta despreciado, todo el mundo seguramente le tenía mala.
cuando llegaba a un lugar nadie hacía espacio como para que él se sentara con ellos. Y yo pienso que no lo apreciaban por la labor que hacía. Y Zaqueo entonces denota que él tiene una intención. Entonces cuando Zaqueo se entera de que viene Jesús, él le surge una idea. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ahí dice claramente el texto bíblico que era rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús no era rico, Jesús no tenía mucha plata, de hecho la plata era del ministerio, no era de él. Se vestía con ropa que le daban las mujeres de su ministerio, porque así lo dice la Biblia, dice que las mujeres se encargaban de cuidar de Jesús. Y qué raro, un tirón de oreja para todos los hombres. No hay ningún texto de la Biblia que diga que los hombres se ponían para ayudar al ministerio del Señor. Solamente hay un texto de la Biblia que dice que las mujeres de sus propios bienes se preocupaban de que tuviera ropa, de que tuviera donde vivir, de que tuviera comida. Solo dice eso la Biblia. Dice que las mujeres eran las preocupadas de que Jesús tuviera lo necesario para su vida. Y este Jesús, que no era adinerado, que era hijo de un carpintero de Galilea, que su madre era una mujer común y silvestre, ¿por qué era un personaje que le importaba tanto a Zaqueo cuando él era un súper exitoso? Cuando era un top 10, cuando estaba en la revista de los más adinerados. Cada vez que salía la portada de la revista de los más con plata, él ocupaba el primer lugar. ¿Por qué? Porque, por supuesto, algo le faltaba a Zaqueo. Entonces, ¿qué encontramos, hermanos? Y esto es importante que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? ¿Qué es tener a Jesús en el corazón? ¿O cuáles son las cosas valiosas? ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Por qué valdría la pena jugarse la vida? ¿Por qué valdría la pena sacrificarse? Sabe que hay tanta gente que tiene tantos valores, tiene tantas vocaciones de servir, hay tanta gente que haría tantas cosas, por tantos motivos, por amor a su familia, por amor a un ideal, por amor a un equipo de fútbol, por amor a una institución, y yo estoy seguro que algunos si le dijeran, necesitamos tu brazo, él dice, ahí están los dos, están disponibles, ¿sabe? Y todo eso no tiene ningún sentido. El único que vale la pena en esta vida, lo único que puede poner paz en el corazón y hacer que nuestra vida tenga sentido y tenga valor, es la presencia de Jesús en nuestros corazones. Entonces, aquí encontramos una lección interesante, porque Zaqueo escucha de Jesús, seguramente Jesús ya tiene un prestigio, o sea, es una fama. Es un rabino raro, no es el que anda apuntando a los otros con el dedo diciendo ustedes son pecadores y yo soy bueno. Al contrario, este es un rabino raro, no es de los que se esconde en la iglesia y que no se junta con nadie. No, escuchó que Jesús es súper abierto, habla con todo el mundo, se junta en lugares públicos, no se esconde en la sinagoga, sino que va a los montes, va a las playas, a hablar del amor de Dios. No se aleja de la gente pobre, no se aleja de la gente mal vestida. Cuando alguien llega con unas chalitas, él lo recibe con la misma alegría que si llegara con unos zapatos caros, le da exactamente lo mismo. Al contrario, cuando todos se alejan de la gente enferma, de la gente que tiene alguna herida en su cuerpo, Jesús los trata con cariño, los abraza y esta fama llega a los oídos de Zaqueo. Pero él no necesita ayuda económica, él no necesita reconocimiento, él no necesita... Entonces, ¿por qué busca a Jesús? Busca a Jesús porque Jesús tiene algo que él no tiene. Y esta es la realidad de cada persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y cuando hablo de personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, yo no estoy hablando de los que están fuera de la iglesia o los que están dentro de la iglesia, porque eso no tiene ninguna razón de ser. Hay personas que podemos estar en la iglesia y aún no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Oh, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabe por qué puede ser? Porque hay dos cosas distintas. Una cosa es la religión y otra cosa es la vida con Jesucristo en el corazón de los seres humanos. Son dos cosas distintas. Una cosa es la práctica religiosa. Una cosa es que yo me congregue, que sea parte de una iglesia, que sea parte de los grupos de jóvenes, que toque la guitarra, y otra cosa es que Cristo haya estado en mi corazón. Entonces, eso es lo que, sin duda, este hombre percibió que Jesús tenía algo especial que entregarle. Ahora, me parece maravilloso lo siguiente. Si uno le hubiera preguntado, hubiera ido con la CNN, con el micrófono y dice, Zaqueo, ¿usted es Zaqueo? Sí, yo soy Zaqueo. ¿Te podemos hacer una entrevista? Claro, dígame nomás. Oye, me contaron que querías conocer a Jesús. Sí, quiero hacer el empeño a verlo, aunque sea de lejitos. Esa era la intención de Zaqueo.
Y si le preguntamos, pero tú quieres entrevistarte con él, quieres ir a comer con... No, 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 yo solo quiero verlo. Con verlo de lejos me conformo. Pero mira lo que hace el Señor. Cuando un ser humano tiene intención de acercarse a Él, aunque sea de lejos, Dios siempre prepara una bendición mayor. Entonces esto es muy lindo, porque cuando en tu corazón está la intención de acercarte al Señor, yo te quiero decir una cosa, el Señor siempre te está preparando una bendición mayor de la que tú esperas. Los planes Saqueo eran, yo con verlo un poquito, saber entre el montonera quién es, con eso me quedo tranquilo, me voy para mi casa, voy a quedarme satisfecho y decir, lo conocí, lo vi de lejos. Pero Jesús quería otra cosa. Así que dice que este hombre que quería conocer a Jesús se encontró con un problema, porque él a lo mejor no había pensado que cuando Jesús se movilizaba tenía un grado de popularidad tan grande, era tanta la gente que lo quería, que lo reconocía, había tantas mamás que querían que sus hijos fueran bendecidos, que era una multitud la que avanzaba con el Señor. Eso siempre pasaba cuando Jesús caminaba. Entonces cuando comienza a ver que viene una polvareda de gente, dice, ah, viene Jesús, la gente corre, y él dice, voy a estar en problemas. Y ahí se acordó de un tema no menor, que él era chiquitito de estatura. Entonces, por más que tratara de levantarse en puntilla, no iba a haber ni una oportunidad de conocer al Señor. Entonces aquí él demuestra cuánto interés tiene en conocer a Jesús. Porque frente al primer desafío, cuando él se da cuenta que por su estatura no va a poder ver a Jesús, él se podía haber rendido y haber dicho, pucha, hubiera sido bueno conocerlo, pero no, pues con mi estatura están todos los grandes adelante, no me van a dejar conocerlo, así que me voy para mi casa. Pero aquí hay una lección que tenemos que aprender. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres que Él esté contigo? ¿Quieres relacionarte con Cristo? Hay que pagar un precio. Hay que estar dispuesto a pagar un precio. Hay que estar dispuesto a esforzarse. Entonces Saqueo toma una decisión rápida. Porque el tipo era rápido de mente, si era un tipo inteligente. Así nomás no llegó a jefe publicano, era un hombre bueno para las matemáticas. Numérico, era un tipo de formación numérica. Así que dijo, a ver, estatura, metros 20, los otros metros 80, no, la tendencia es que no voy a ver nada. Tengo que subir mi estatura. Zancos no alcanza a hacer, así que tengo que buscar una forma donde subirme. Si le pido a algunos que me hagan un huequito para entrar, como me tienen mala, no me van a dejar pasar. No, tengo que buscar otra forma. Y lo que hace él es buscar un árbol donde encaramarse. Esto que puede parecer una trivialidad, no lo es. Porque ustedes entenderán de que hay personajes en una ciudad que son personajes públicos. Ustedes entenderán que Saqueo era un personaje público, una persona bien vestida, adinerada, reconocida, famosa, y haciendo el ridículo de subirse en árbol. No, perdón, cualquiera no lo hace. Pero aquí Saqueo tuvo que poner en la balanza si conocer al Señor o hacer el ridículo. Y él dijo, no importa lo que me digan, yo quiero conocerlo. Quiero verlo, aunque sea de lejos. Aunque entre la multitud pueda ver su rostro, su cabello, como es, estoy seguro que voy a poder identificar cuál es Jesús. Entonces, dice la Biblia que fue adelante y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Así que cuando él estaba arriba, acomodado entre el follaje, dijo, aquí estoy colocado. De aquí voy a ver la parada militar en primera fila. Voy a ver pasar a todas las tropas, que sé que estoy bien, bien puesto. Lo que él no esperaba es lo que iba a hacer Jesús. Eso fue lo extraordinario. Saqueo pagó un precio. El precio del ridículo, el precio de lo que diría la gente, el precio de las risas, el precio de la burla de la gente. ¿Cuántos estarían tirándole talla y cuántos memes le habrán subido en el celular a Saqueo en todo ese tiempo? Ahí está el chico arriba del árbol, el chico recortado y todas las demás cosas. Entonces, Saqueo pagó ese precio. Y cada vez que tú haces un esfuerzo por acercarte al Señor, yo te voy a asegurar que el Señor va a tomar en cuenta ese esfuerzo. Entonces va Jesús por el camino y en algún momento Jesús hace una pausa. Y en vez de seguir de largo, ¿sabe lo que hace? Se sale del camino. Y aquí sí que fue impresionante porque ya Saqueo lo había visto y decía, no, ese es el Señor Jesús. Y él estaba feliz porque lo había visto. Saqueo decía, con esto ya estoy contento, me voy a mi casa. Fíjate que estoy seguro que solo ver a Jesús a Saqueo le alegró el corazón.
El solo ver a Jesús a Zaqueo le cambió el rostro. El solo ver a Jesús le dio una nueva perspectiva. Dijo, estoy bien, dijo, con esto ya estoy bien, no importa. Pero, ¿cuál sería su sorpresa cuando vio que Jesús comenzó a mirarlo? Y entonces a lo mejor no sabía si lo miraban a él o habría alguien más en el árbol. Y de repente Jesús sale del camino y va, se pone debajo del árbol y habla con Zaqueo. Aquí esta cuestión sí que fue impresionante. ¿Cómo Jesús se toma un tiempo? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, estoy en el versículo 5 del capítulo 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, lo primero que le dice es su nombre. ¿Han conversado? ¿Se han presentado? ¿Alguien le ha dicho, Jesús, te presento a Zaqueo? ¿Zaqueo, te presento a Jesús? No, pero Jesús ya lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos conoce. No solo nos conoce por nuestro nombre, no solo conoce nuestra vida, no solo conoce lo que estamos pasando, Él conoce nuestro corazón. Jesús sabía que Zaqueo había hecho un esfuerzo enorme para colocarse ahí. Jesús ya lo sabía ya. Me imagino que el Señor al ir llegando para ahí dice, permiso, quiero salir, y sale del camino y va a conversar con Zaqueo. La sorpresa de Zaqueo fue mayúscula. El Señor se había detenido para hablar con él. ¿Qué esperaba él? Verlo. ¿Qué hace Jesús? Se entrevista con él. Entonces cuando habla con Zaqueo le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo vaya a tu casa a compartir contigo. ¡Oh, qué impresionante! Mira, él solo quería verlo. Y Jesús dice, yo quiero ir a tu casa. Dios nunca se va a conformar con que nosotros siempre le peguemos una miradita nomás. Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere que nuestro tiempo sea un tiempo de intimidad con Él. Jesús no va a pasar de largo cuando tú tengas una necesidad. Él sabe que tú estás arriba del sicómoro con tu propia necesidad. El Señor podía ver el corazón de un hombre necesitado. Un hombre que tenía todo desde el punto de vista humano. Todo el éxito económico, toda la ropa, todo el dinero, todo el reconocimiento, pero le faltaba algo en su corazón. No tenía paz, no tenía seguridad de salvación, no tenía nada desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, cuando Jesús ve a Zaqueo, ve a un hombre necesitado, que por supuesto quiere verlo, quiere conocerlo. Dice la Biblia que el que busca, halla, y al que golpea, se le abrirá. Cuando Zaqueo busca al Señor, aunque sea de lejos, mira, el Señor viene a conversar con él. ¡Qué privilegio más grande! El cambio que se produce en Zaqueo es un milagro instantáneo. Yo no sé si a ti te ha tocado ver milagros, a mí me ha tocado ver muchos milagros. Zaqueo no se caracterizaba por ser un hombre muy abierto, muy bueno para los gastos. Siempre le decía a la señora cuando la mandaba al líder, compra lo más baratito, compra las ofertas. Era tacaño este hombre. Sin embargo, cuando Jesús le dice, yo quiero ir a tu casa, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo recibió a él, lo recibió a sus discípulos, recibió a toda la patota que estaba con él. Este que no invitaba a nadie para no gastar, ahora invitaba a todos. Jesús le dijo, quiero ir a tu casa. Vamos, Señor, con todo gusto. Pero no ando solo, le dijo Jesús, ando con 12 discípulos. No importa, vamos, nos arreglamos como sea. Qué lindo, hermano, cuando el Señor pone esa actitud en el corazón, esa actitud de generosidad. Recuerdo cuando estábamos chicos, que a veces venían hermanos misioneros, cuando la Nati era una chiquitita, que veía los títeres. Y entonces venían los hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Protestante y se quedaban a veces 4 o 5 en la casa, en el suelo, en los sillones, donde fuera, y había espacio para todos, porque cuando hay un corazón generoso, como el corazón de la Dorita, ella decía, no, nos arreglamos como sea, y tiraba unos colchones al suelo. Zaqueo estaba dispuesto a todo con tal de recibir al Señor, y lo recibió gozoso. Entonces, aquí viene la demostración de fe. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo un acto de generosidad tan grande, hubo un acto, digamos, de reconocimiento tan grande de la presencia del Señor, que dejó de importarle la plata. Lo que había sido su móvil por tanto tiempo dejó de importarle. Y sabe cuando Zaqueo hace esta declaración de devolverle a la gente sus deudas,
de devolverle digamos, todo lo que él había robado, Jesús hace una declaración que me parece impresionante. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y con esto quiero ir redondeando la idea que quería compartir con ustedes. Mira, el encuentro de Jesús con Zaqueo es en el árbol. Jesús le dice, quiero ir a tu casa. Zaqueo baja, está contento. ¿Jesús dice que vino la salvación? No. Entran a la casa. Zaqueo da órdenes, preparen comida, hagan un asado, traigan unos corderos, tiremos unos panes aquí sin levadura al Señor, atendámoslo bien, traigan los platos más bonitos, traigan ya, el perfume. Y entonces los siervos que tratan de comprar, el barato, jefe, no, tráiganse el mejor, el bueno, el que está guardado, y el vino, el más cototo, tráiganse todo. ¿Y Jesús decía que había sido salvado? No. Y después comenzó a atenderlo. ¿Y sabes cuándo Jesús dijo, hoy ha venido la salvación? Cuando Zaqueo llegó y hizo así. Va a hablar Zaqueo. Yo siempre digo que cuando se paró Zaqueo, todos decían, que se pare. De puro pesado para el pobre Zaqueo. Y ¿sabes cuando Zaqueo dice, Señor, la plata que debo la devuelvo toda, y la mitad de mis bienes le doy a los pobres? Jesús dice, ok, ha venido la salvación a esta casa. ¿Sabes por qué vino la salvación? Porque antes de esa declaración había un Dios en el corazón de Zaqueo. Ese Dios se llamaba las riquezas, el dinero. Pero cuando él dice, ya no me importa el dinero, Señor, te conocí a ti, ya no me importa la plata, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, significa que agarró el dinero y lo sacó de su corazón y puso a Jesús en su corazón. Entonces en ese momento Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque no podemos servir a dos señores. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es nuestro norte? ¿Qué es lo que hace mover nuestra mente, nuestro corazón, nuestros planes, nuestros propósitos? ¿Detrás de qué vamos? ¿Vamos detrás de qué cosa? ¿Qué es lo que para nosotros es lo más importante? ¿Lo más importante es mi trabajo? Hay gente que dice, no, para mí mi trabajo es lo primero, lo segundo y lo tercero. ¿Y el Señor dónde está? ¿En el cuarto, en el quinto lugar? ¿Sabes que tu trabajo te lo ha dado el Señor? ¿Sabes que la salud para que tú trabajes te la ha dado el Señor? ¿Sabes que tú llegaste a formarte y a prepararte y a estudiar por la misericordia del Señor? ¿Sabes que si te enfermaras se acabó el trabajo? Porque si te enfermaste una enfermedad inhabilitante, se acabó el trabajo porque todo se lo debemos al Señor. Entonces, ¿qué nos mueve? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuál es el norte? Zaqueo dice, Señor, todo el tiempo he estado detrás de las lucas. Todo el tiempo he estado detrás de la cartola de la cuenta corriente, Señor. Todo el tiempo he estado tratando de ver cómo genero más plata, Señor, pero ya nunca más, Señor. Ahora para mí, tú eres lo más importante, Señor. Y yo quiero honrarte y declarar delante de ti que la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Fíjate que aquí pasa totalmente al revés lo que hizo con el joven rico. Tú sabes la historia del joven rico. Se acercó al Señor, le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, ¿has cumplido los mandamientos? Todo lo he cumplido desde mi juventud. O sea, estoy tiki-taka, soy 100 sobre 100, soy top 10, Señor, lo he hecho todo bien. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Anda, vende todos tus bienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que ese joven, ¿cómo se fue? Se fue triste porque tenía muchos bienes. Ese estaba en la misma situación de Zaqueo antes de conocer al Señor. Las lucas, sus bienes, sus recursos estaban en su corazón. Zaqueo renuncia a las riquezas, renuncia a los bienes, renuncia a acumular dinero indefinidamente y dice, Señor, solo quiero agradarte, solo quiero que tú te sientas honrado y alegre de estar en mi casa. Y Jesús dice, ahora entiendo que has cambiado en tu corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es para mí lo más importante? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es la cosa que yo pospongo cualquier cosa por eso? ¿Pospongo todo por el Señor? ¿Pongo al Señor en primer lugar? Y esto no significa que no amemos a la esposa, que no amemos a los hijos, que no cumplamos con nuestro trabajo, ya que cumplir con la pega significa de tener prioridades. ¿Qué le faltaba a Zaqueo para ser feliz? ¿Le faltaba plata? ¿Le faltaba a lo mejor un camello doble escape estacionado fuera de la puerta? No le faltaba nada material.
le faltaba a Jesús en su corazón. ¿Tú crees que Jesús le dijo, bota toda la plata? No, es probable que se haya con muchos millones. Pero ahora Jesús tenía claro que él estaba en primer lugar. Este hombre, que podemos calificar como un hombre extremadamente exitoso, le faltaba lo más importante, Dios en su corazón. Le faltaba la presencia de Dios en su corazón. Entonces, si tú tienes a Jesús, si el Señor está en tu vida, yo quiero decirte esto, tú tienes lo más importante. Todo lo demás lo podemos conseguir. Todo lo demás puede venir poco a poco. Todo lo demás el Señor lo va a añadir. Pero si tienes a Cristo, tienes lo más importante. Si tienes la perla de gran precio, tienes lo más importante. Dios va a traer las demás bendiciones, Dios nos va a cuidar, Dios va a ir abriendo puertas, pero tú tienes lo más importante, que es poner a Cristo en tu corazón. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, todo se soluciona, todo se resuelve, tenemos una perspectiva distinta de la vida, y aunque todo a lo mejor aparezca como negro y oscuro, nosotros estamos confiados porque estamos cimentados sobre la roca que se llama Jesucristo. Por lo tanto, yo te quiero invitar a que tú mantengas la calma. Si tú has puesto a Jesús en tu corazón, ya encontraste lo más importante. Ya encontraste el que nunca te va a abandonar. Ya encontraste aquel que va a sacar siempre la cara por ti. Ya encontraste el que va a pelear tus batallas. Ya encontraste el amigo fiel que nunca te va a defraudar. Ya encontraste la roca sobre la cual te pone el Señor y que nadie te va a mover de ahí. Ya lo encontraste. Ahora lo que necesitas es ser fiel al Señor, y Dios se va a encargar de ir poniendo todas las cosas en su lugar. Si no lo has encontrado, si tú consideras que todavía Cristo no es lo más importante en tu vida, si cuando tú revisas en tu corazón cuáles son tus prioridades, Jesús no ocupa el primer lugar, hoy es un día apropiado para que tú le digas, Señor, la verdad es que yo he equivocado el camino. Porque a pesar de todos los éxitos, todo lo que he hecho en la vida, aún siento que me falta algo igual que a Zaqueo. Hoy es un buen día para decirle, Señor, ocupa mi corazón. Yo quiero sacar todas las cosas que a lo mejor mis sentimientos de esfuerzo personal, mis logros, mis títulos, mi recursos, y ponerte a ti en el primer lugar de mi vida. Si hacemos eso, ciertamente Dios va a venir y Dios va a venir a conversar y a tener un tiempo de intimidad contigo y conmigo, porque es el deseo del Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir su misericordia. Ahí donde usted esté, incline su rostro y oremos al Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que está siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Te quiero rogar por el corazón de cada uno de mis hermanos que hoy día están escuchando esta palabra, Señor. A veces nos esforzamos tanto en la vida por diferentes proyectos, sin entender que aunque tuviéramos éxito en todos los campos de nuestra vida, como tenía éxito este hombre llamado Zaqueo, aún nos faltaría lo más importante, tu presencia en nuestros corazones. Bendice la vida de mis hermanos. Ayúdales, Señor, para que tú puedas ser el Señor de su vida, de sus sueños, de sus anhelos, de sus planes, de su familia, de su presupuesto, de sus proyectos de vida, Señor, de sus hijos, de sus matrimonios, Señor. Que tú seas el primero, porque cuando tú eres el primero en nuestra vida, entonces todas las demás cosas, Señor, se van añadiendo, porque esa es tu promesa. Dale fuerza a mis hermanos y hermanas, que teniendo a Jesús en el corazón de repente se sienten, Señor, agobiados, atemorizados por las circunstancias, entristecidos por los problemas, Señor. Que nunca olviden que tú estás en su corazón y que estando tú eres lo más importante, es lo único que necesitamos para salir adelante, porque tú te encargarás, Señor, de ir abriendo caminos donde no los hay. Te pedimos, Señor, tu bendición por cada uno de los hermanos que hoy día han compartido este tiempo de oración, de cántico y de escudriñar tu palabra. Haz que podamos, Señor, entender que si te tenemos a ti, tenemos lo más importante en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.